¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos cuál es la forma correcta de vestir a la imagen del Niño Dios. En nuestra sección infantil, el cuento Pescando desde niños. Cuando María, José y el niño dejaron Egipto, regresaron a su tierra y se fueron a vivir a la zona de Galilea, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, porque allí habían vivido antes de que Jesús naciera. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Jesús llama a sus primeros discípulos. Y en el Santoral te hablaremos de cómo San Pablo fue primero un gran enemigo de la Iglesia antes de su conversión. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Una hermosa vela presumía ante las sombras de la noche su pequeña flama. Decía: «Yo soy la luz. Quien me sigue no estará en tinieblas». Tuvo que callar su voz cuando un fuerte viento apagó su flama y ella no pudo volver a encenderla. Cerca de allí, un foco encendido se ostentaba como la luz del mundo, hasta que un cambio de voltaje fundió su filamento dejándolo en penumbra y silencio. Una estrella observó a la vela y al foco. Con presunción y soberbia los tachó de tontos. Dijo: «Pobres cositas, ¿cómo se atreven a decir que ellos son la luz? ¿Acaso nunca elevaron su mirada para verme en la bóveda del cielo? Yo soy la luz verdadera». Después de decir estas palabras, la estrella dejó de ser un astro incandescente, se apagó y se convirtió en un planeta sin luz. Mientras tanto, caminaba sobre la tierra un hombre ciego. Jamás pudo ver la vela, ni el foco, ni la estrella. Sin embargo, su interior estaba lleno de luz porque esa noche había escuchado la predicación de un hombre llamado Jesús. El ciego decía en voz alta: «Encontré la luz del mundo y no volveré a caminar en tinieblas». Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santoral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, qué gusto estar en contacto nuevamente con ustedes y deseándoles que esta cuesta de enero no haya sido tan pesadita. Ya va terminando el mes de enero y espero que hayan salido adelante, especialmente de sus gastos económicos, gracias al poder del ahorro. Siempre hay que tener algún ahorro para evitar los conflictos económicos. Un saludo a todos nuestros amigos enfermitos y a todos los que en este momento están transitando por las carreteras, por los caminos de México y de Estados Unidos. Que Dios les bendiga y por ahora nos vamos inmediatamente al cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José.
Pescando desde niños. Cuando María, José y el niño dejaron Egipto, regresaron a su tierra y se fueron a vivir a la zona de Galilea, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, porque allí habían vivido antes de que Jesús naciera. En el camino, María le dijo al niño: Aunque el poblado es pequeño, para mí es muy importante, porque ahí conocí a José. La población se situaba en lo alto de un monte, y mientras se acercaban a ella, algo llamó la atención del pequeño Jesús. ¿Qué es aquel brillo sobre los campos que parece un espejo? Aquello que ves allá, hijo, es el lago. De él se alimenta el río Jordán que atraviesa estas tierras y llega hasta el mar Muerto. Al chiquillo le sorprendió el nombre del mar y preguntó: ¿Por qué lo llaman mar muerto? Lo llaman así porque sus aguas son tan saladas que no existe vida alguna en él. En cambio, en este lago hay una gran cantidad de peces y en sus orillas crecen plantas y flores bellísimas. ¿Y cómo se llama este lago? Mira, hijo, el lago tiene muchos nombres. Algunos le llaman lago o mar de Galilea, porque está en la región de Galilea. Otros lo llaman lago o mar de Tiberíades, porque estuvo dedicado al emperador Tiberio. El niño se quedó confundido y preguntó: ¿Es un lago o un mar? En realidad es un lago, pero muchas personas lo llaman mar por su gran tamaño. El niño admiró de lejos el lago, y mientras caminaban a Nazaret, le dijo a sus padres: Me gustaría mucho conocerlo. ¿Podremos ir algún día a verlo de cerca? María y José le prometieron que pronto bajarían a conocerlo, y muy pronto llegó la ocasión. El primer día de la semana, muy temprano, bajaron desde Nazaret hasta el lago. En sus orillas había varias poblaciones, pero se dirigieron a Cafarnaúm. Vamos a Cafarnaúm, porque es el poblado más alegre y a él acuden todo tipo de visitantes. El niño quedó maravillado por la vegetación y la gran cantidad de aves que volaban sobre el espejo de agua. Pero se admiró más cuando dos barcas de pescadores se acercaron a la orilla. En cada una de ellas navegaba un padre con sus dos hijos pequeños. En la primera, el papá les decía a sus hijos: Simón, Andrés, ya estamos cerca de la orilla. Preparen todo para bajar las redes. Me da mucho gusto de que, aunque aún son pequeños, ya se comportan como unos buenos pescadores. En la otra barca, un hombre llamado Zebedeo indicaba a sus hijos Santiago y Juan lo que tenían que hacer. Vamos, Santiago, ayúdale a tu hermano Juanito, que es más pequeño que tú. Estoy orgulloso de que a su edad sean tan responsables. Cuando bajaron de las barcas, cada grupo llevaba consigo una red llena de pescados. El niño Jesús vio cómo los niños pescadores, incluso el más pequeñito llamado Juan, extendían con pericia las redes para separar los pescados de acuerdo a su tamaño. Eso facilitaría su venta. La gente se acercó a ver el producto de la pesca. También se acercaron María, José y el niño. El chiquillo exclamó: ¡Cuánta diversidad de peces! Y todos los creó el buen Dios para nuestro alimento. Mientras María y José escogían el pescado más barato porque eran pobres, Jesús miraba a los incansables pequeños pescadores que ayudaban a sus respectivos padres. Nunca olvidaría los nombres de aquellos pequeños pero incansables trabajadores: Simón y Andrés, Santiago y Juan. Es admirable su trabajo y su valentía para navegar en el lago. Pero hubo otro detalle por el que Jesús siempre los recordaría. Y es que aquellos niños aprovechaban el menor descuido de sus padres pescadores para regalar pescado a los más pobres. Estos niños tienen un corazón más grande que su propio cuerpo. Son muy generosos. El niño Jesús pudo ver cómo el pequeño Simón ponía un gran y hermoso pescado en el cesto de María, su madre. ¿Podría olvidar Jesús un regalo así o la generosidad de aquel niño? Pasaron los años.
y Jesús fue creciendo. Con frecuencia, como joven o adulto, siguió acompañando a sus padres a la orilla del lago para comprar pescado. Bendito sea Dios por el pescado que es el alimento de los pobres. Solo quienes tienen más dinero pueden alimentarse con carne. Murió José, pero María y Jesús continuaron yendo al pueblo de pescadores de Cafarnaúm. Mientras ella ponía su atención en el pescado, él seguía admirando la belleza del lago, pero sobre todo la belleza interior y la generosidad de aquellos 4 pequeños pescadores que también habían crecido. Ahora no solo obsequian pescado a los pobres, también ayudan a las ancianas a cargar sus cestos, comparten sus ganancias con los enfermos y enseñan a los niños a pescar. Cuando Jesús cumplió 30 años, inició su misión salvadora y se bautizó en el río Jordán. Entonces, decidió buscar apóstoles y discípulos para formar con ellos su iglesia. Necesitaré personas valientes, sencillas y generosas. En su mente estaban 4 nombres marcados por el servicio, el trabajo y la generosidad. Los nombres de los 4 niños pescadores que había conocido en su infancia: Simón, Andrés, Santiago y Juan. Así como el espejo del lago refleja el cielo azul, así ellos, con sus virtudes, me ayudarán a ser reflejo de Dios. Jesús se acercó al pueblo de Cafarnaúm y con sus redes de amor los invitó a convertirse en pescadores de hombres. Ellos confiaron en su palabra y dejando todo, lo siguieron. Desde entonces y a partir de aquel día, muchos hombres, mujeres y niños han aceptado la invitación de Jesús para trabajar con Él y en su nombre. Sin embargo, el gran mar de la humanidad sigue necesitando redes de amor, valentía, sencillez y generosidad. Y así como Jesús conocía desde pequeños a sus apóstoles, ¿sabías que Dios te conoce desde que eras un niño? Y desde entonces tiene una invitación especial para ti. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 4 de San Mateo, versículos del 12 al 23, y dice así: Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Queridas hermanas y hermanos,
Hoy tenemos que recordar cómo Dios fue formando al pueblo de Israel para que en él naciera el Mesías. Todo inició con Abraham, que tuvo a su hijo Isaac, y a su hijo Jacob. Jacob se cambió el nombre por Israel y tuvo 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín. Cada uno de estos hijos tuvo familias que crecieron mucho, a las que se les llamó tribus. Cuando llegaron a la tierra prometida, tuvieron que repartirse el territorio, y por eso se habla de la tierra de Judá, de Isaacar, etc. La zona de Galilea, que era la zona de la gente más sencilla, era la que se había repartido a las tribus de Zabulón y Neftalí. Lamentablemente, esa zona mucho tiempo antes de Cristo había sido muy castigada por los enemigos de Israel. Pero como hemos escuchado en la primera lectura, el profeta Isaías anunció con varios siglos de anticipación que esa zona sería bendecida por el Mesías, el Hijo de Dios. Así lo anunció: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. La luz que anunciaba el profeta fue el mismo Jesucristo, que con su palabra, vida y milagros fue venciendo a la oscuridad de la tristeza, de la falta de esperanza, del alejamiento de Dios, el sufrimiento, la angustia, etc. En la zona de Zabulón y Neftalí estaba Galilea, y en Galilea estaba Nazaret y el lago donde Cristo vivió la mayor parte de su vida en medio de la gente sencilla, y donde también predicó la mayor parte del Evangelio. Jesús iba solamente a la gran ciudad de Jerusalén una vez al año para la fiesta judía de la Pascua, pero todo el año se la pasaba caminando alrededor del lago, de aldea en aldea, para llevar la buena nueva del Evangelio. Hoy, el Evangelio nos recuerda que Jesús sabía que su tiempo en la tierra era limitado, como el de todos nosotros. Sabía también que para que las ideas perduren y se transmitan de generación en generación, el maestro necesita discípulos que aprendan de él, y después ellos, los discípulos, se conviertan en maestros. Por eso Jesús eligió a los 12 apóstoles, confiando en que ellos continuarían su mensaje después de su muerte y resurrección. Y así lo hicieron. Y así se ha hecho de generación en generación. Por eso la iglesia se mantiene viva y continúa predicando la palabra de Jesús. Pidámosle hoy a Dios que nos ayude a ser verdaderos apóstoles suyos y continuadores de su misión, porque Él también, como llamó a Pedro y a los demás apóstoles, nos ha llamado a nosotros. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe el Santoral de la semana. Fíjense que el 25 de enero se celebra la conversión de San Pablo. El capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra este acontecimiento y nos dice que su nombre era Saulo. Él era descendiente de la tribu de Benjamín. Recuerda que había 12 tribus descendientes de los hijos de Jacob. Y Pablo había nacido en Tarso, en la actual Turquía. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela de filosofía, por lo que Pablo tuvo acercamiento a la lengua, cultura y pensamientos griegos. Y, al igual que su padre, tenía la ciudadanía romana. Un gran privilegio en esos días. Esto significa una gran formación intelectual de este hombre. Según la costumbre judía, Saulo, desde los 5 años, debió de aprender a leer en la Biblia hebrea. También aprendió un oficio. ¿A qué se dedicaba? Era fabricante de tiendas, ya que en su tierra natal era la gente muy conocida por su trabajo en tejer telas con pelo de cabra con la que se fabricaban las tiendas. La educación judía Saulo la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, teniendo como profesor a Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo, y esto lo convirtió en enemigo de los cristianos. De hecho, él estuvo presente en el primer martirio de uno de los seguidores de Cristo, San Esteban,
incitando a la gente a que lo mataran a pedradas. Por ello había conseguido también del sumo sacerdote judío cartas de recomendación para buscar a los seguidores de Cristo y llevarlos presos y encadenados a Jerusalén. Así que Saulo tenía las manos llenas de sangre y con cartas para buscar a los cristianos. Pero fíjense que mientras iba por el camino cerca de la ciudad de Damasco, le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y él oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres tú, Señor? Y en eso oyó que le decían: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ahora levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Desde ese momento quedó ciego. Muy interesante lo que escuchó, porque Saulo no estaba persiguiendo a Cristo literalmente, estaba persiguiendo a los cristianos, y Cristo le dice: si estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. ¿Qué pasó después de que quedó ciego? Bueno, Cristo se le apareció a un discípulo llamado Ananías y le pidió que fuera donde estaba Saulo, y cuando Ananías puso sus manos sobre Saulo, éste recuperó la vista, pidió ser bautizado y cambió su nombre por el de Pablo, convirtiéndose en uno de los más entusiastas apóstoles de Cristo. En la carta a los Gálatas dice: cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no conocían la verdadera religión, me fui a Arabia, luego volví a Damasco y después de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago. Las iglesias de Judea no me conocían, pero decían: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. San Pablo escribió 14 cartas. En ellas se resume todo lo que la Iglesia Católica enseña acerca de la fe y la moral. Estas cartas tienen 2 partes, una dogmática, es decir, las verdades de la fe, y la otra parte se llama la moral, es decir, reglas de buena costumbre. La más extensa y doctrinal de las cartas es la que escribió a los cristianos de Roma. La más cortita, la escrita a Filemón. Las más apasionantes y fuertes son las 2 que escribió a los corintios, corrigiendo algunos errores. La más elevada y difícil es la de los efesios, la más cariñosa a los filipenses, y las últimas cartas que escribió desde la cárcel las escribió a sus discípulos Timoteo y Tito. Y fíjense que la primera carta a los tesalonicenses tiene el mérito de ser el primer escrito del Nuevo Testamento, porque fue escrita antes que todas las cartas y que todos los evangelios. Después de realizar 3 viajes apostólicos y ser encarcelado, murió martirizado, decapitado en Roma. Sus restos se veneran en la Basílica de San Pablo, fuera de los muros de Roma. El 26 de enero se celebra a San Timoteo. Su nombre significa tengo gran respeto a Dios. Fíjense que San Pablo fue quien le impuso las manos y le confió el ministerio de la predicación. Siempre lo consideró hijo y discípulo muy amado. Timoteo acompañó a Pablo en su segundo y tercer viajes misioneros. También lo acompañó en la prisión que sufrió en Roma antes de su martirio. Son famosas las 2 cartas de San Pablo a Timoteo. En ellas le recomienda: ¡hey! Que nadie te desprecie por tu juventud. Muéstrate en todo como un modelo para los creyentes por la palabra, la conducta, la caridad, la pureza y la fe. Y hasta estas cartas nos permiten ver cómo Pablo desciende a detalles prácticos, como cuando le dice: hey Timoteo, no tomes solo agua, mézclale de vez en cuando un poquito de vino por tus continuos males de estómago. Y es que Pablo sabía que el vino tinto ayuda mucho cuando uno lo toma con moderación. San Pablo nombró a Timoteo obispo de Éfeso hasta que en el año 97 este hombre Timoteo fue también martirizado. También el 26 de enero se recuerda a San Tito. No es un santo pequeñito, San Tito es San Tito. ¿Tito qué significa? Significa defensor. Este santo acompañó a San Pablo en sus viajes como discípulo y secretario, por lo que el apóstol lo nombró obispo de la isla de Creta,
y le escribió una bella carta señalándole las cualidades que deben tener los sacerdotes. Y pasamos al 27 de enero, en que se celebra Santa Ángela de Medici. Recuerden que el nombre de Ángelo, Ángela, es griego y significa mensajero de Dios. Ella nació en Italia en 1474 y tiene un mérito muy importante, de haber fundado la primera comunidad religiosa femenina para educar niñas. Y esta comunidad es la comunidad de las hermanas Ursulinas. El 28 de enero se celebra a Santo Tomás de Aquino. Tomás significa de buena familia. Nació en Italia en 1225. Estudió en la Universidad de Nápoles, donde conoció a los padres dominicos y decidió ingresar a su comunidad. Fue discípulo de San Alberto Magno en Colonia, Alemania. Sus compañeros no imaginaban su sabiduría y al verlo tan robusto y siempre tan silencioso en las discusiones, le apodaron el buey mudo. Así son los compañeros, vieron, está gordote, está chonchito y siempre está callado. Bueno, pues le pusieron el buey mudo por lo robusto. Pero fíjense que un día uno de sus compañeros se acercó a leer sus apuntes y se los presentó a San Alberto, que era el maestro, y después de leerlos, el maestro dijo a sus alumnos: ustedes lo llaman el buey mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero. ¿Y qué creen? Así sucedió. A los 27 años de edad ya era profesor de la famosa Universidad de París. En 1259, el mismo Papa le pidió que dirigiera el Pontificio Colegio de Roma, donde estudiaba la gente para ser sacerdote, y en solo 4 años escribió su famosa obra, La Suma Teológica, que es una obra de 14 tomos. 14 tomos, imagínense, en donde explica todas las enseñanzas de la fe católica basándose en la Sagrada Escritura, en la filosofía, en la teología y en la doctrina de los santos. Por eso se puede considerar a Santo Tomás de Aquino como quien ha escrito lo más profundo sobre la enseñanza de la Iglesia Católica. El Papa también le pidió que escribiera los himnos para la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces compuso el Pangelingua y el Tantum Ergo, que se siguen cantando en la adoración al Santísimo Sacramento. Santo Tomás contribuyó para que la filosofía de Aristóteles fuera parte de la formación de los católicos. Es el más famoso profesor de filosofía que ha tenido la Iglesia. Sus escritos son tan importantes que en el Concilio de Trento, o sea, la reunión de los obispos del mundo allá en el siglo XVI, los 3 libros de consulta que más se usaron fueron la Biblia, los decretos de los papas y la Suma Teológica de Santo Tomás, que murió a los 49 años de edad, un 7 de marzo de 1274. Sus restos fueron llevados en gran procesión con mucha solemnidad a la Catedral de Toulouse un 28 de enero. Por eso se celebra en este día su fiesta, y también ese día se celebra al obispo Julián. Pero pasamos al 29 de enero. Ese día celebraremos a San Pedro Nolasco. Este santo nació cerca de Barcelona, España, hacia 1189. Durante su época, los piratas musulmanes hacían prisioneros a todos los hombres cristianos que encontraban. Para pagar su rescate y liberarlos, Pedro Nolasco gastó toda su fortuna. ¿Cómo comenzó esta organización para ayudar a los secuestrados? Fíjense que, según la tradición, una noche se le apareció la Virgen a San Pedro Nolasco y por otra parte al rey Jaime de Aragón para pedirles que fundaran una comunidad de religiosos que se dedicaran a libertad a los esclavos de los musulmanes. Pedro y el rey unieron sus fuerzas y fundaron la Orden de los Mercedarios, la Orden de la Merced, y la comunidad fue aprobada por el Papa Gregorio IX y logró liberar a miles de prisioneros. Cuando los mercedarios llegaron a México, fundaron su convento en lo que hoy conocemos como La Merced. Desde entonces trabajan en las prisiones. Aunque su convento fue destruido por órdenes del gobierno, el claustro se conserva como un ejemplo de la arquitectura con influencia musulmana. Y pasamos al 30 de enero, día en que se celebra la mártir Martina y al obispo Fulgencio de Ruspe. Fulgencio significa resplandeciente o brillante. Él nació en Cartago, en África, hacia el año 468, y aunque durante su juventud tuvo una vida muy apegada al dinero y a los placeres, a los 22 años decidió dedicarse a la vida religiosa, llegó a ser obispo y por defender la fe
fue desterrado a la isla de Cerdeña, y en esas circunstancias aprovechó ese tiempo no para quejarse o lamentarse, sino para escribir enseñanzas contra los arrianos, que era una comunidad que negaba que Cristo era Dios. Finalmente, este santo regresó a Túnez y fue recibido con mucha alegría por todo el pueblo. Los últimos años de su vida sufrió mucho a causa de varias enfermedades, pero en su oración decía: Señor, ya que me mandas sufrimientos, envía también la paciencia necesaria para que pueda soportarlos. Acepto en esta vida los sufrimientos y en cambio te pido tu perdón, tu misericordia y la vida eterna. Y así, con este pensamiento, murió a los 66 años en enero del año 533. El día 31 se celebra al médico Ciro, los mártires Saturnino, Tirso y Víctor, y a San Juan Bosco. Este último nació en Castelnuovo, Italia, al norte de Roma. Vivió una infancia con muchas limitaciones que le ayudaron a comprender a los más necesitados. Su padre murió cuando él apenas tenía 2 años y medio. Su mamá, analfabeta y muy pobre, le dio ejemplo de fortaleza y caridad porque no solo lo cuidó a él y a su hermanito José, también cuidó a su suegra paralítica y a un hermanastro de Juan Bosco, hijo de un primer matrimonio de su esposo. Imagínense, ahí está el ejemplo, una mamá así, una mamá santa, pues seguramente que hace que su hijo se convierta también en un santo. Aunque él deseaba estudiar, tuvo que aprender a leer con un tío campesino, porque donde vivía, pues ¿qué creen? No había escuela. Nunca supo este muchachito lo que era comprar libros nuevos o estrenar ropa para que tú, que te estás quejando en tu casa, mamá, cómprame quién sabe qué, te des cuenta que para ser una buena persona no necesitas estrenar a cada rato. Su experiencia de esta situación de limitación le hizo crear escuelas para los niños más necesitados, pero siempre tuvo 3 grandes amores. Pero no piense que muchachas o las que andaba ahí divirtiéndose, no. Su primer amor, Jesús en la Eucaristía. Segundo amor, la Virgen María como auxiliadora. Y tercer amor, el Papa, el gran guía de la Iglesia. Algunas de sus cualidades fueron la alegría y su interés por la salvación de la juventud. Y con medios materiales insignificantes realizaba grandes obras. Imagínense, con 3 monedas empezó un templo que costaba 300 millones. Y lo increíble es que logró levantarlo en solo 4 años. Con algunos de los jóvenes pobres que iba educando, logró fundar una comunidad para educar a la juventud pobre, y a los religiosos les puso el nombre de Salesianos, en honor de un santo que él admiraba mucho, de el santo amable San Francisco de Sales. Los salesianos trabajan actualmente en más de 105 países. También fundó a las hermanas salesianas, hijas de María Auxiliadora. En Italia a los sacerdotes se les llama con el término don, por eso le llamaron Don Bosco. Él se interesaba mucho por la difusión de la buena lectura. Escribió más de 40 libros. El joven instruido llegó al 1.000.000 de ejemplares. Al final de su vida tenía más de 100.000 niños pobres en sus obras de beneficencia. 6.000 de sus discípulos se hicieron sacerdotes. ¡Wow! Bueno, increíble. Y este hombre, Don Bosco, murió en la madrugada del 31 de enero de 1888. ¿Y qué pasó en ese momento? Durante 3 días, toda la ciudad de Turín desfiló ante su cadáver. A su entierro asistieron muchos obispos, 300 sacerdotes y 300.000 fieles. Su don de hacer milagros es un caso excepcional. Para su canonización no se presentó un milagro. ¿Sabe cuántos se presentaron? 650 milagros. Él decía y repetía: yo no hago milagros, solamente rezo y hago que invoquen con fe a María Auxiliadora. Ella intercede ante su Hijo y Cristo Jesús es el que obra maravillas. Así que necesita usted un milagro y no le ha pedido a San Juan Bosco, sobre todo para conseguir trabajo, hágalo y va a ver, después me platica usted. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, amigas, amigos, y aunque aún faltan algunos días para el Día de la Candelaria,
Muchas personas ya están pensando en la forma en que vestirán a su imagen del niño Dios y por eso te queremos ayudar a hacer la mejor elección. Y para ello te invitamos a que reflexiones en los siguientes puntos. ¿Qué pensarías si al entrar a tu parroquia vieras que el sacerdote vistió al Cristo del altar o al Sagrado Corazón con la indumentaria de un azteca? ¿O lo disfrazó de ángel poniéndole alas? ¿O le puso las ropas de San Judas Tadeo o de San Martín de Porres? Yo creo que seguramente pensarías que el sacerdote está haciendo cosas raras o que se volvió loco. ¿Cómo vestir a Cristo de santo o de ángel? Padre José, y es muy seguro que no estaríamos de acuerdo con esas cosas y sin duda nos dejarían sorprendidos. Pero amigos, esto que sorprendería a muchos, por otro lado, es algo que hacen muchas personas sin darse cuenta. Y quizás tú seas una de ellas cuando vistes la imagen del Niño Dios, que es el mismo Jesucristo. Si todos sabemos que no es correcto disfrazar o vestir de cosas raras a una imagen de Jesucristo adulto, ¿por qué algunos piensan que eso sí se puede hacer con su imagen de niño? Amigos, háganse las siguientes preguntas. ¿Solo se deben respetar las imágenes de Jesucristo adulto y no las de Jesucristo niño? Las imágenes de Jesucristo niño, es decir, del niño Dios, ¿se deben tratar como muñecos para vestir o como si fueran un juguete? Las imágenes de Cristo no pueden recibir el trato de muñecos o juguetes. Por eso reciben una bendición especial y se les coloca en un lugar especial también. ¿Por qué? Pues porque representan para nosotros, para los creyentes, la presencia de Dios y el amor que Él nos tiene. En cambio, cuando se juega con una imagen religiosa o se le falta el respeto, la imagen puede perder la bendición y además se puede cometer un sacrilegio. Hay muchas personas que visten o disfrazan a Jesucristo con atuendos raros o extraños que en muchas ocasiones provienen de ideas distintas o contrarias a la fe. Y bueno, es necesario decir que las personas que se dedican a vestir imágenes no siempre, no todos tienen una buena formación religiosa y muchas veces solo lo hacen con intereses de venta, por su negocio. Y para atraer a los clientes les ofrecen novedades, cosas raras o exóticas, hasta el grado de ofrecer modelitos para vestir al niño Dios de azteca, de charro, de futbolista e incluso por ahí han vestido alguna imagen del niño Dios como luchador. E incluso en los últimos días han aparecido quienes quieren vestir al niño Dios con el atuendo de la llamada Santa Muerte, devoción contraria a nuestra fe católica. Y como a nosotros nos interesa que tú estés bien informado, que tengas un criterio muy bien formado, tenemos que decir que es necesario que tengas muy claras algunas ideas para que no te desvíes de tu fe o te puedas confundir con algunas ideas. Así que hay que recordar que Cristo nació y fue niño, pero ese niño creció, predicó, murió por nosotros en la cruz y resucitó, de tal manera que la imagen del niño Jesús que tenemos en nuestra casa nos recuerda que el Hijo de Dios se hizo hombre por ti, por mí, por nosotros. Dicho de otra manera, que no es el niño Dios de verdad, sino una imagen que nos hace pensar en Él. Las imágenes nos ayudan a sentir más la presencia de Dios y a pensar siempre en Él, pero son imágenes de madera, yeso u otro material. El niño Dios que tienes en tu casa no es Jesucristo de a de veras, es una imagen. Por eso nosotros tenemos que cumplir con esto, adorar a Dios. Pero a las imágenes no las adoramos, solo las veneramos porque de lo contrario nos estaríamos convirtiendo en idólatras. Y por eso las imágenes deben ser en la medida de lo posible, bellas, dignas y deben ser tratadas con decoro. Por eso las cuidamos, las limpiamos y hasta las vestimos como una forma de rendirle homenaje a Dios y a sus santos. Pero tiene que quedarnos esto muy claro. Las imágenes de madera o de yeso no sienten, no son personas. No es Jesucristo de a de veras, como dicen los niños. Por eso no tenemos que pensar como aquella señora que decía, es que si no le pongo ropita al niño Dios va a sentir frío. O como aquella otra que decía, yo cada año le cambio su ropita al niño Dios, no sea que se me vaya a poner triste o a enojar. Por esa razón no es necesario cambiarles de vestimenta cada año. Más aún, amigos, si queremos ponerles un vestido digno y verdaderamente bello,
yo creo que sería mucho mejor hacerle a la imagen del niño Dios un vestido bonito con buen material, en lugar de estarle cambiando cada año el vestidito, que muchas veces no es la talla correcta y además está hecho con telas corrientitas, es decir, sencillas, y que la mayoría de veces no nos cuestan muy baratas, ¿eh? Y la gente pregunta, ¿se vale vestir a mi imagen del niño Dios de santo? Miren, yo prefiero no responder directamente a esta pregunta, sino más bien hacer que ustedes reflexionen. Como Cristo fue el modelo de vida para los santos, Él fue el modelo, Él fue la guía, Él fue el Salvador, más bien son los santos quienes se quieren parecer a Cristo. Él fue su modelo, insisto, y es nuestro modelo de vida. Por eso no debemos vestir al niño Jesús de santo. ¿Por qué? Porque claramente Jesús es superior a todos los santos. Pero cuando los fieles no entienden esto, es muy frecuente escucharlos decir: yo voy a vestir a mi niño Dios de San Judas Tadeo porque está de moda. O por ahí dicen: yo, para ser original, lo voy a vestir de Juan Diego. O es que mi niñito se ve re chulo vestido de San Miguel Arcángel con su espadita, el caballito y toda la cosa. Si ustedes han visto que visten al niño Dios de angelito, quizás se puedan preguntar, ¿eso se vale? Y para tener la respuesta, basta que piensen un poquito. ¿Quién cree usted que es más grande y más importante? ¿El Hijo de Dios o los ángeles? Pues yo creo que respondió usted adecuadamente, el Hijo de Dios, porque los ángeles le sirven a Él y lo obedecen. Por eso precisamente es un error también vestir al niño Dios de ángel, así como es un error vestirlo de santo, porque sería rebajar a Cristo por debajo de los santos, por debajo de los ángeles, y eso no está bien. Cristo es mucho más que los santos y que los ángeles. Bueno, y entonces, ¿por qué empezaron las personas a vestir al niño Dios de ángel o santo? La idea de vestir con el atuendo de un santo a la imagen del niño Dios provienen de las promesas o mandas que hacían algunas personas. ¿Usted ha escuchado hablar de las mandas? ¿Qué es una manda? Bueno, es una promesa que las personas hacen a la Virgen o a algún santo. Le prometen hacer algo si reciben algún favor especial. Como por ejemplo, después de recibir el favor especial, la persona debe vestirse con una ropa semejante a la que tienen los santos. Y así, las personas que hicieron esta promesa se visten con la ropa de la Virgen del Carmen o con la de San Martín de Porres o de San Judas Tadeo. Está bien que hagan esas mandas. Si alguien quiere agradecer algún beneficio que recibió a través de la intercesión, de la mediación de los santos, de la Virgen, lo puede hacer. Pero desafortunadamente, algunas personas hacen una manda y no la cumplen. Hacen trampa porque recibieron un beneficio o milagro, pero en lugar de cumplir esta promesa de vestirse ellos con el hábito del santo invocado, optaron por una solución más fácil. Mejor visto la imagen del niño Dios con el atuendo del santo. Y es así como se libraban irresponsablemente de la manda o promesa y hacían que fuera la imagen del niño Dios quien cumpliera con ella. Y precisamente esta manera de actuar dio origen a una desviación en la forma de vestir correctamente al niño Dios. Y por eso muchas personas, sin darse cuenta, sin tener una mala intención de las cosas, comenzaron a vestir a sus niños de santos. Y amigos, por muy ejemplares que sean para nosotros los santos, no debemos confundirnos y no debemos disfrazar a Cristo de santo. Y entonces ya nos está preguntando usted, se está preguntando, ¿cómo se debe vestir a la imagen del niño Dios? Mire, si quiere vestir al niño Jesús con el traje de alguna advocación, entonces vista a Cristo de Cristo. Sí, vista a Cristo de Cristo. Por ejemplo, de niño de las palomitas. ¿Por qué? Porque este vestido recuerda las palomas que llevaron José y María en el momento en que lo presentaron al templo. O puede vestirlo de nazareno porque Jesucristo fue Jesús de Nazaret. Puede vestirlo de Sagrado Corazón porque nos muestra su gran amor. De Señor de la Misericordia porque nos enseña que Cristo es misericordioso y nos enseña a ser misericordiosos. De Cristo Rey para trabajar con amor por su reino. De Cristo Sacerdote para recordar que Él nos dejó los sacramentos, de Buen Pastor que ha dado la vida por nosotros, del venerado niño de Atocha, etc. Vista a Cristo de Cristo.
Aunque las tradiciones populares tienen muchos elementos positivos, también suelen inventar normas que no siempre es necesario seguir porque no son indispensables. Y es que, amigos, a veces en alguna plática escuchamos cosas como estas. Mi niño Dios ya cumplió 3 años con los mismos padrinos, así que ya lo podemos sentar. O, no, comadre, no se le puede cambiar de padrino hasta el 3er año. O alguien por ahí dice, los padrinos son los que escogen y pagan el trajecito. Bueno, entonces, sintetizando un poquito, no vista a Cristo de ángel o de santo. No siga todas las tradiciones populares porque hay algunas que son buenas, pero otras evidentemente se alejan de una fe correcta. Y recuerde, usted puede llevar la imagen del niño Dios acostadita o sentadita. Siga usted con su amor a Dios, a Cristo y a los santos. Aproveche que si tiene una imagen, que esta imagen le ayude a sentir más la presencia de Dios. Sienta que Cristo es parte de su familia, pero no caiga en errores que desvíen su fe y se conviertan en un motivo para que los que no son cristianos vayan a criticarlo, a decirle que es usted idólatra, porque cree que esa imagen de yeso, de madera, siente, piensa, y entonces esto ya no es una imagen, sino es como si el niño Dios fuera realmente el propio Jesucristo. Y para puntualizar un último punto, recuerde que solamente a Dios se le adora, a las imágenes se les admira, es decir, se les venera. No es lo mismo adorar. Adorar significa reconocer a Dios. Sí, pero a una imagen, es una imagen. Yo a través de esta imagen adoro a Dios, pero a la imagen la venero. A través de la imagen adoro a Cristo, pero a la imagen la venero. Ojalá que esta reflexión le ayude a vivir mejor su fe y la fiesta del Día de la Candelaria. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y solamente desearles a quienes les haya tocado la imagen del niño Dios que vayan preparando la tamalada, un buen chocolatito, un buen champurrado, un buen atole y a terminar con esto la etapa del niño Jesús que comenzamos durante la Navidad. Que tengan un maravilloso fin de mes y un maravilloso domingo. Hasta el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.